En la sexta cabeza del monstruo de las 7 cabezas, de esta serie que comenzamos hace como ya casi 2 meses, yo creo. No, un mes y 3 semanas, 2 semanas por ahí, ¿verdad? Entonces, ya vamos aterrizando el asunto para ir bajando los trenes de aterrizaje sobre el tema. Ustedes me dicen cuando ya está grabando. Lo bueno es que no le saqué la garra a nadie, ¿verdad? Mientras. Hoy vamos con la sexta cabeza, que representa el Imperio Romano. Es el monte Aventino y nos representa de alguna manera la exclusión. Hice un juego de palabras hablando de la exclusión y la excusa. ¿Sí? Entonces vamos a darle, ya vamos terminando de llenar la tabla esta que estamos completando. Entonces ya teníamos todo esto lleno prácticamente, nada más nos está faltando el Zeitgeist y no le he corregido la Z ahí, mire, recuérdenme de corregir ese detalle. La exclusión y la excusa, el monte Aventino, en la estatua representa la parte de hierro, que incluso, y en la bestia es una bestia que no define qué figura tiene, sino como una bestia terrible, y ese hierro de alguna manera, esa parte, pues dice, de esta bestia, dice Daniel 7, que tiene dientes de hierro, ¿sí? Y desmenuza, ¿sí? Entonces, sobre eso vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, vamos a entrar en materia. Quédense con el pasaje en mente de, no me acuerdo en dónde está, pero está en la Biblia. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, o la piedra angular. ¿Sí? El término de haber sido desechado, eso es el término, eso encierra la exclusión. De alguna manera, todos en la vida, en algún momento, hemos sido excluidos. Todos en algún momento hemos sido parte de los grupos minoritarios. Hoy que está de moda en los derechos humanos, las defensas de los grupos minoritarios y todo este asunto, tenemos que entender que en algunas posiciones somos de los grupos minoritarios y en otras posiciones somos parte del grupo mayoritario. Nos ha tocado estar como los excluidos, los apestados, pero también a veces nos toca estar en el lado de los aceptados, de los abrazados, de la gente que está bien vista. Entonces, sin picarle la autocompasión, dígame si usted se acuerda alguna ocasión de haber sido excluido, rechazado, relegado o X. Adelante. ¿Sí? En la escuela, miren cuando entró en la escuela por el nivel económico. ¿Quién más? Ah, por ser cristiana también. ¿Quién te manda a ser cristiana? Ah, pues sí. Pues sí. ¿Para qué dices? Ay, sí. Sí, a todos nos ha tocado algún momento, ¿sí? Entonces aquí sí nos ponemos, todos nos ponemos a llorar después, ¿verdad? Entonces mejor. Sí. Efesios 4:15, gracias Enrique, muy amable por ayudarme con ese pasaje. Entonces, este monte, que estamos con la sexta cabeza, el monte Aventino, por eso estoy aquí, por eso les comentaba esto y les preguntaba para que se identificaran de alguna manera, y de alguna manera todos sabemos lo que se siente ser excluidos, o ser rechazados, ser relegados, discriminados, ¿sí? Y me acuerdo una ocasión, cuando yo estaba chavillo, que no hace mucho, hace apenas un ratito, ¿sí? Parece que fue ayer. A mí me gustaba mucho desde niño eso de la iglesia, entonces como yo no tenía conciencia de que existiera el evangelio, iglesias cristianas, o para mí todo el mundo era católico, entonces pues yo me metía solo a misa, iba y venía, y luego platicando el otro día con Miriam le decía que yo era casi el único sobrino en Saucillo al que los tíos le daban domingo porque me veían que venía de misa y decían qué bonito muchachito, entonces les caía bien, entonces ya le agarré modo.
Entonces entraba y otra vez, y luego iba a la otra iglesia. Entonces, una ocasión, como yo solo en Saucillo estaba solo en las vacaciones, entonces llegaba en diciembre, pues ya habían pasado todas las catequesis y todo lo que le van dando en el año a los muchachitos. Y yo fui muy machín pues también a la posadita que le hicieron a los chavalitos, ¿no? De la iglesia, porque yo iba a esa iglesia que estaba enfrente de la casa del tío Jesús. Y nada, que me dice la señora, no, dice, es que tú no estuviste en la catequesis, entonces no puedes estar en la posada. Y yo, Ay, me fui muy triste sin mis dulces. El Monte Aventino era contrario, ¿se acuerdan del otro monte donde habitaban los aristócratas, los ricos, los potentados? No me acuerdo ahorita el nombre del monte, por ahí si alguien se acuerda me dice rápido, pero es el monte de la colina de la plebe o de la gente común y de los extranjeros. Aquí estaba el conflicto de los patricios contra los plebes. Los patricios, los fifís de Patis, se sienten muy acá, nada más porque se llaman así, ¿verdad? Dígale, los Joaquines también somos bien machines. Y más, eso es todo. No, donde habitaban los aristócratas. Palatino, creo que es el monte Palatino, donde estaba el palacio, los palacios. Si no me falla la memoria, es el monte Palatino. Sí. Entonces, es la colina de la gente plebe, la gente común, la gente del barrio, esa del salmista Fernández que dice, es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del que hermano. La hermana Queta se la sabe re bien, ¿eh? ¿No? A ver, hermano Meni, ayúdeme, dígale. Alejado del bullicio. Este es un espíritu muy interesante que ha tenido presencia a lo largo de la historia y posteriormente ya fortalecido para la era moderna por Marx, ¿no? Que presenta la lucha de clases, de la clase obrera con la clase rica, con los empresarios, que hoy está tomando mucha efervescencia con el golpeteo y bamboleo de partidos de izquierda y de derecha, donde hay gente que siente que los pobres son los buenos y los ricos son los malos, y todo eso que ya se había medio tratado de superar, ahorita está tomando mucha fuerza una vez más. Entonces, este es un asunto que tenemos que revisar. Este es un lugar asociado con la oposición política a la aristocracia. Tiene que ver con los resentimientos sociales. Es como yo le he venido explicando desde hace tiempo, de donde se enganchan los políticos para ganar adeptos es del resentimiento social. Somos muy absurdos, muy ingenuos, muy infantiles si nos dejamos enganchar por los políticos mañosos, por el gancho del resentimiento. Ah, sí, dicen, es que ya me han robado mucho, entonces me voy con aquel, y aquel te dice, yo no te voy a robar, entonces te enganchan porque estás resentido con los que te robaron. O no, aquellos me trataron muy mal, y luego viene uno y te dice, no, yo no te trato mal, mira aquel cómo te violenta y lo que sea. Entonces te engancha porque estás resentido. Entonces ya tu opción política se convierte irracional. Ya está bajo el calor de la influencia de un espíritu de total irracionalidad. Entonces, si usted libra, que yo creo que por ahí nos vamos a ir el día de hoy, si usted y yo libramos de no guardar, no albergar resentimientos sociales, culturales, históricos o ancestrales, vamos a estar completamente sanos para tomar decisiones muy sabias y muy sensatas. Los grandes tragedias de nuestro país fueron las reacciones del resentimiento. La guerra de independencia tenía un resentimiento profundo contra los españoles, y cuando se gana la guerra de independencia, entonces lo primero que hizo México o todos los que se quedaron aquí fue correr a todos los españoles del país.
Lo que no se acordaban era que los españoles eran los que sabían producir la riqueza. Y México se queda sumido en uno de sus más largos periodos de miseria, desde la independencia hasta Benito Juárez. Una miseria profundísima por haber expulsado a los extranjeros, por el resentimiento que se vivía. Hasta que no viene el tan odiado y por mí admirado Porfirio Díaz, que trabaja desde la inteligencia y levanta un grupo de apoyo que les llaman los científicos y los manda a estudiar y a capacitarse a Francia para que sepan cómo gobernar y cómo trabajar, y viene el mayor periodo de prosperidad que México ha tenido y nunca lo ha vuelto a tener, como lo tuvo con Porfirio Díaz. Pero viene otra cosa, que los desajustes de que es que estos tienen más y estos tienen menos, y viene otra vez el resentimiento social, y entonces dentro de ese resentimiento social surge la famosa guerra de la revolución, enganchada por el resentimiento otra vez, y sume al país en una guerra de miseria interminable. De hecho, los datos históricos dicen que Chihuahua debió haber sido el Monterrey de hoy, porque cuando comienza la guerra de la revolución, Chihuahua era la parte, el polo norte de desarrollo en el país, era donde estaba desarrollándose los enfoques industriales, todo lo que estaba comenzando a emerger económicamente. Pero como aquí brinca violentamente la revolución, porque habría que saber que se celebra el 20 de noviembre, pero la revolución comenzó un día antes, el día 19, y comenzó aquí en Chihuahua, en Cuchillo Parado, con Teófilo Borunda, que se sintió descubierto. Arranca la revolución un día antes, y aquí se arranca con mucha violencia. Entonces los ricos, los inversionistas, los empresarios huyen y se van al lado de Monterrey, donde está más tranquilo. Entonces comenzó a emerger el polo de desarrollo en Monterrey, y acá se quedó en el… Por eso estoy diciendo, siempre que hay resentimiento y nos enganchamos por el resentimiento, vamos a reaccionar así y el resultado va a ser trágico, siempre. Hasta que no se sana, entonces las cosas pueden funcionar bien. Siguiente. Entonces, a raíz de eso, ahí mismo este monte está vinculado a divinidades plebeyas y divinidades extranjeras, porque hay que saber que hasta en religiones hay niveles. No está dicho ni está escrito, pero el Dios, aquí en México, los dioses o demonios más vinculados a la clase más proletaria, a la clase que se siente más marginada y más pobre, está Judas Tadeo y está la Santa Muerte. Y casi cualquier, permitan, voy a usar la expresión despectiva, pero solo para que me lo entienda, pero no es porque yo esté de acuerdo con esos términos que clasifican a la gente, pero la clase más, que coloquialmente o vulgarmente se dice más naca, se relaciona con la Santa Muerte, y casi todos le caminan al Judas. Pero los que tienen dinero no van ahí, están allá con Charbel. Están con Charbel. No, Malverde es otro de los narcos. Sí. Están en Charbel, allá donde están los de dinero. Entonces, ya se acuerda que el Monte Palatino tenía la tríada romana, Júpiter, la tríada esta de los dioses exclusivos. Bueno, este monte también tiene una tríada, pero es la tríada de los plebes, de los plebeyos. Muy bien. Siguiente página. Esta sexta cabeza, sexto monte, ya estoy aquí explicándoles ya, tiene la tríada plebeya, que es Ceres, el dios de los plebes, Liber, el dios del vino y el libertinaje, porque si algo corre a raudales en la clase resentida es el alcohol. Por eso dice sabiamente la Escritura, deja el alcohol, cuando le dice el proverbista, deja el alcohol para los que no tienen esperanza, para los que no tienen ilusión, para los devastados, para los que se sienten miserables. Ellos necesitan el alcohol, el sedante. Nosotros no. Ayer estaba platicando con una señora
fuimos a comprar un menudito, entonces la señora es más platicadora, dura despachando como 10 minutos nomás por estar a plática y plática, pero como yo vi que me estaba echando buena carnita, la dejé que platicara. Le escarbaba ahí en la olla buscando carne y ella platicándome que quién sabe qué, y que su familia, que son bien borrachos, que duran 2, 3 semanas, tome. No, le digo, ya ni la hacen, le digo, yo no tomo, le digo, para empezar, no lo necesito. Con eso tengo. Entonces, el dios del vino, del alcohol, aquí está Liber, de la triada plebeya. También está Libera, la diosa femenina, porque esto es una conformación de libertinajes, de la figura materna, del abandono, de la orfandad. Entonces necesitas sentir que hay una diosa, una Guadalupe que ya viene en esos días horrendos aquí en nuestro país, que hay una madre de los mexicanos y emperatriz de América, y quién sabe qué demonios dicen por ahí, porque la gente se siente hueca, se siente vacía, se siente huérfana, y entonces se conectan se identifican con esto. Pero no solo eso, sino que tienen los dioses extranjeros, tienen a Isis de Egipto, el dios vinculado a las clases bajas, tienen a Mitra, dios persa, el dios masculino, y tienen a Diana, una diosa itálica de la casa y de la luna, tienen a Bonadea, una diosa itálica también de la fertilidad y la curación. ¿Verdad? En ese resentimiento, en esa vaciedad, en esa exclusión en la que viven y se sienten, pues entonces van a buscar resolver ese vacío llenándolo con todo lo que se pueda. Y van a aceptar barbaridad y media. Por eso le digo que usted y yo tendríamos que ser la gente más sensata del mundo y no vivir resentidos con nadie, ni con ricos, ni con gobernantes, ni con nadie, porque nos ponen posiciones más claras para no aceptar cualquier basura que se nos ofrezca y para no reaccionar de la manera más absurda que se pueda esperar. Porque la historia nos enseña que el resentimiento, reaccionando con resentimiento, solo lleva a la miseria. ¿Sí? Siguiente página. Sexta cabeza, ahora vamos con el imperio, que representa Roma. Aquí está Daniel 7:7 y 7:24. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo era esa cuarta bestia? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes. ¿De qué? De hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Porque cuando ya comienza a sumarse el resentimiento de las masas, se comienzan a formar gigantes monstruos sociales que ya no tienen forma ni figura, que fue lo que nos pasó en México con la revolución. Decían, vamos contra Porfirio Díaz. Porfirio Díaz a los pocos meses se autodesterró, agarró su barquito y se fue a Francia. Y si el pleito era con él, ¿por qué siguieron peleándose? Porque ya se había formado un monstruo a nivel nacional, donde siguieron años y años matándose unos contra otros, violentándose, abusando, haciendo una barbarie del país extraordinaria, rompiendo todo lo que el país tenía por el puro resentimiento. ¿Qué hacen en las marchas? Muchos de los manifestantes destruyen, violentan, maltratan, hacen una barbarie. Bueno, no todos los manifestantes, en realidad hay grupos de manifestantes donde el gobierno les paga a los grupos de choque y van y se infiltran, destruyen para desacreditar o manchar una marcha que tenía una intención de ser pacífica o legítima, ¿verdad? Pero son cuestiones ahí políticas. Entonces, por eso es tan fea, por eso dice es muy diferente a todas las otras. Y tenía, ¿qué tenía? 10 cuernos. 7:24 dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes. Nada más lo puse para dejarles el adelanto, bueno, más bien una nota nada más ahí al pie, de que se supone que de estos cuernos y de esta bestia es donde emerge el anticristo, ¿sí? Que es el cuerno que se levanta por sobre todos, y por eso es una bestia que va a emerger de las personas. Incluso yo tengo
tengo mis cuestiones con respecto al anticristo, si es que estamos perdidos pensando que es una persona o en realidad es una institución, o religiosa, o política, o social. Habría que ver y esperar en Dios, porque hay muchas expectativas en el mundo, que sí, que no, que el anticristo, que el papa siguiente lo va a hacer y que no, y que quién sabe qué, y ahí están todos, capaz de que el papa ni tiene nada que ver. Habría que ver, ¿sí? Dígame. Por 3 meses y medio, son 3 meses y medio, según las 70 semanas de Daniel, y que se queda pendiente la última semana, que es el periodo de la tribulación. Bueno, que son las últimas 7 semanas o 7 años, que 3 años y medio son de aparente paz, y los últimos 3 años y medio es la manifestación total del anticristo, ya después de que le rindieron todo el poder, ¿sí? Muy bien. Siguiente, pero vamos a dejar esto porque es una materia más bien de apologética que no estamos trabajando ahorita, ¿sí? Bueno, en parte nada más. Este imperio, esta bestia representa al imperio romano, distinguido, sí, por su crueldad, sí, por su maldad, siendo teniendo uno de los ejércitos más violentos de la historia, pero junto con eso tenía un desarrollo legal, como les he venido diciendo. Los que estudian derecho actualmente tienen que estudiar la materia de derecho romano. O sea, varias de las leyes actuales están basadas en cómo se organizaba el derecho en Roma, las cámaras de senadores y todo este proceso de formación general, pero también se distinguía por una persecución a las minorías religiosas. Comenzó correteando y matando judíos, y después hay como un acuerdo con ciertos judíos y el imperio romano, y entonces comienza a ver, aquí es donde comienza a haber una separación y distinción entre lo que son cristianos y lo que son los judíos. Entonces comienzan a perseguir a los cristianos también. Ya sabrán de las catacumbas, de donde se escondían los cristianos, y todo esto que ya es histórico, ¿no? Que ustedes lo han conocido, que echaban en el circo romano a los hermanos. Y incluso hay un himno muy popular, muy famoso, que se dice que cuando los hermanos entraban al circo romano para ser devorados por los leones, entraban cantando. Recuérdenme cuál era, si alguien se acuerda. ¿Es esa? No, es otra, ¿no? No. Es que, sí, es que no me acuerdo, puede ser que sí. Es más, ayúdenme a buscarla. Es que me suena muy alegre para sonarme que sí era, pero no estoy seguro. Seguramente que sí. Es uno de los himnos del himnario. ¿Por qué? Porque se negaban a adorar al Estado. Acuérdense que tanto en Grecia como en Roma hay una adoración al emperador, porque el emperador personificaba a un dios o a los dioses principales. Entonces tenían que adorarlo, de lo contrario los mandaban a los leones. ¿Sí? Entonces se desarrolla el derecho como herramienta de control, ¿sí? O sea, que algo sea legal no significa que sea justo. Por eso Pablo dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, si el Estado te dice que hay que hacer esto, pero está contra Dios, aunque lo diga la ley, eso está en contra de Dios y no lo puedo hacer. Aquí es donde chocaba este asunto. Exactamente, entonces es el derecho como herramienta de control y la famosa paz romana que veíamos desde la semana pasada. Y anoté aquí lo que se entiende como lealtad en Roma. De aquí viene la palabra, en el latín es fides, que de ahí viene la palabra fidelidad y de ahí viene la palabra fe. Por eso yo no uso mucho el término, lo uso porque es lo que conocemos, pero la palabra fe viene de un término legal romano. El término bíblico es ¿qué? Emuná. No es
fe. ¿Sí? Pero así no lo tradujeron y así lo manejamos, pero tiene que ver con un asunto de este calado. ¿Sí? Siguiente, el Zeitgeist, el espíritu de la época que representa, es un tiempo de exclusión, pero yo le agregué excusas. Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué? A ver, no los escuché. 1, 2, 3. Dios no hace acepción de personas. ¿Quiénes somos los que hacemos acepciones de personas? Nosotros mismos. ¿Sí? Deuteronomio 10:18. ¿Qué hace justicia? ¿A quién hace justicia a Dios? Al huérfano y a la viuda, que ama también ¿a quién? Al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Sí? Complejo lo que se vive en el mundo con las olas migratorias de los... Bueno, es que los seres humanos somos migratorios por naturaleza. De hecho, los norteamericanos, pues ellos mismos son migrantes en su tierra, o sea, ellos llegaron de otros países. Los únicos originarios de ahí, pues son los Sioux, los Apaches, pues todas las clases de los grupos originarios, Comanches, Cherokees, todas las clases, que los Apaches pues también son de acá del norte de México, pero se subieron un poco más para allá, pero también son originarios de aquí de esta parte. Usted tiene cara como de Apache. Es un excluido. Salmo 82:3, defiendan ¿al quién? Al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Aquí ejemplos de la historia contemporánea: las favelas brasileiras. Entonces sabemos esos barrios tan complejos que Brasil tiene, que son históricamente altamente peligrosos, no son como barrios entre las montañas, entre lugares así escarpados, difíciles de transitar, pero atestados de personas. O sea, si no conoces, pues mejor no te metas a una favela, ¿no? Porque si es que logras salir. En esos barrios, los que todavía no están regulados, ni la policía entra mejor. Es como cuando nosotros vivíamos por el centro y está el famoso Callejón Uranga. Dice Rosillón, no. Usted sí lo conoce. El barrio bajo, todavía está un pedacito del barrio bajo ahí. Sí, ahí por donde andábamos el viernes, por el Hospital General. ¿Para dónde? Para no ir. Justo a la siguiente callecita donde estábamos, así bajan unas callecitas, hay unos callejoncitos muy cerraditos. Ahí es lo pedacito que queda del barrio bajo. Ya no hay nada. El Callejón Uranga, a mí una vez me apedrearon, vivíamos en la colonia obrera, yo andaba por ahí y me agarraron, salía greña. Pues, ¿cómo se me ocurre? Pues era zona de picadero, prostitución, drogadicción, narcomenudeo de día. ¿Sí? Está muy feo. Entonces aquí también tenemos lo nuestro, los barrios bajos, los famosos también ranchitos en el sentido, estoy usando un término más despectivo, porque hay ranchitos muy desprovistos, así como vea la imagen de una casita llena de pobreza, con 2 gallinas, o sea, sin ganado mayor, sino la pobreza, ¿no? Sin agua, sin nada por eso. Entonces, hay muchos reflejos de esta exclusión que se van dando. Siguiente. Vamos a trabajar con la exclusión. En la exclusión, hay tipos de exclusión por injusticia, como David cuando fue excluido por su familia. ¿Se acuerdan? Que fue el profeta a ungir a uno de los hijos del papá de David, recuérdenme el nombre, de Isaí. Gracias, qué amable, se me olvidó. De los hijos de Isaí, y le llevaban a todos menos a David. Era un sistema de exclusión. ¿Sí? Entonces hay muchos mecanismos de exclusión en medio de nuestra sociedad que nos ayuda a identificarlos. Pero también hay exclusión necesaria o temporal. Por ejemplo, en la Biblia, cuando aparecen los leprosos que tenían que ser excluidos de la comunidad, no era por
por maltrato, sino por control sanitario. Es como ahora que conocimos una pandemia muy cerca con nosotros, ¿no? Que ya entendíamos este proceso del proceso de exclusión, de protección, que si alguien le daba o tenía un síntoma rápidamente, dice Armando que a él le pasó en el trabajo, que estabas resfriado, y que eras el apestado del trabajo, sí, ya, sí. Y así sucede, o sea, en ese tiempo no podías estornudar porque luego todos te veían con cara de ¡ah! ¡Auxilio! Sí. Pero también está la autoexclusión, que esta se genera por culpa o por otros factores. Adán y Eva, después de que pecaron, ellos solo se excluyeron, fueron y se escondieron. Y Dios los andaba buscando. ¿Dónde están? No, pues es que tuve miedo y me escondí. Entonces, cuando andamos haciendo mal, pues vamos a aislarnos. Eso es una autoexclusión. Por eso mucha gente que dice, no, es que aquí habría que entender si la iglesia excluyó a alguien o si ellos solo se excluyeron. Porque una cosa es que no se acople o que sabe que lo que está haciendo no está bien y entonces se relega y entonces ya le van a andar echando la culpa. Por ejemplo, si está en alabanza, le van a andar echando la culpa a Miriam que porque no lo acopló, que porque ya no lo quiere poner a cantar. Pero es que mi hijo ya no vino o ya comenzó solo a excluirse. ¿Sí? Siguiente página. Sí, sí hay un factor, pero de antemano Enrique dice que sí hay un comentarios bíblicos acerca de poner, de apartarse, con ellos ni siquiera te juntes, dice Pablo, ¿verdad? Pero de alguna manera es como un reflejo de lo que ellos ya mismos vinieron haciendo. Porque una cosa es, aquí es complejo en este sentido, déjeme devolver un poquito en este asunto, es complejo porque si hablamos de grupos que se han sentido excluidos históricamente durante muchos años, como ahorita el golpeteo de la comunidad LGTBIQ y más, que repelean todo ese esquema de rechazo, de exclusión y todo eso. Nosotros, yo soy muy claro cuando hablo de esto y sigo en la postura escritural, que eso no es un diseño de Dios y que no podemos pervertir los diseños de Dios. Pero hemos tenido en nuestras filas y hemos atendido en Sulam a personas que a todas luces tienen un problema con su identidad sexual. Y nunca a nadie le hemos dicho, oye, tú no puedes entrar aquí porque eres medio amaneradito o eres mujer y suenas medio masculina para ser mujer. O sería como decirle a alguien, oye, tú porque tomas no puedes entrar a la iglesia. O tú porque fumas no puedes entrar a la iglesia. La persona en sí ya sabe, muy dentro de sí, que no está haciendo bien, que algo no está bien con él. ¿Sí? Nosotros como iglesia no excluimos, pero sí tenemos posturas. Y entonces la postura hará que la gente misma entienda o se arrepiente y busca restauración, o mejor busca estar fuera para seguir haciendo lo que quiere hacer. ¿Sí me estoy explicando? O sea, para que la gente entienda claramente, no excluimos a nadie, pero sí mantenemos postura. La postura puede confrontar y en la confrontación o cambia o se va. Pero cuando hay postura nadie se puede quedar estático. O sea, no se puede quedar quieto de decir, híjole, y ahora que, o sea, ya hay postura y entonces va a tener que definir su posición. Eso es lo que va a generar la autoexclusión, porque la iglesia no excluye.
La iglesia tiene posturas y son claras y son francas y tienen que derivar de la escritura. ¿Sí me estoy explicando? Para que no tengamos ahí esas ideas que de repente esas comunidades dicen que las iglesias los hemos excluido históricamente. ¿Ibas a comentar algo, no? Es que vi como que, ¿no? Como que han sido excluidos y todo tipo de cosas. No. Siguiente, ahora sí. Las gentes que se sienten excluidas tienen una acción-reacción. Y estas son partes que tenemos que entender sabiduría para no caer en esos términos. Yo admiro mucho a Nelson Mandela, el primer presidente de color de Sudáfrica, que es con el primer país que nos vamos a enfrentar en el mundial, por cierto. Porque él sufrió el famoso apartheid de los ingleses, porque Inglaterra conquistó Sudáfrica y ellos gobernaban el territorio. Entonces entran las leyes de apartamiento, apartheid, o sea, de segregación, de relegar. O sea, los de color oscuro acá y los de blanco tienen todos los privilegios, ¿sí? Y entonces a él, como era un líder social, no estoy de acuerdo, es nuestra tierra y por qué nos relegas y por qué esto y aquello. Lo meten a la cárcel durante un montón de años. Cuando sale con muchísima más fuerza y logra ganar la presidencia por primera ocasión, y todo su equipo pues era hombres de color. Entonces le dicen, ahora sí es la nuestra, vamos a desquitarnos con esa bola de blanquitos. Y no se enoje Karina. Ni Jocelyn. ¿Quién más es blanquito aquí? ¿Yo? ¿Luisito? Luisito. Él es moreno porque el sol lo miró. Aperlado. Y él, al conocer a Dios, dice, no vamos a actuar igual que ellos y no nos vamos a vengar. No gobernó desde el resentimiento. En esta acción de exclusión por injusticia es donde el dominante es del dominante hacia el grupo minoritario o al grupo débil. O sea, minoritario lo puse entre comillas porque a veces los que dominan no necesariamente son los que son más. A veces los que dominan son los menos. Porque si son los que tienen los millones en las manos, pues someten a todas las personas. Es igual en la clase política. En la clase política son un puñado de vatos y de batas. O como fulanos y fulanas. Pero como tienen el poder en la mano, entonces someten a la mayoría. Entonces no necesariamente es un grupo minoritario o es un grupo dominante el que con injusticia somete a los demás y hace un mecanismo de exclusión en estos procesos. Pero también hay el movimiento pendular, donde hay momentos donde el minoritario o débil actúa injustamente hacia el dominante. Mire, aquí en México una de las desventajas de tener empresa es que las leyes mexicanas están diseñadas para que cualquier demanda laboral la gane el empleado. Así el empleado haya sido un balagardo, haya sido de lo más funesto como empleado, demandas, pero eres el débil y la ley te va a proteger. Y el empleador, como es el fuerte, por así decirlo, a veces injustamente tiene que pagar lo que aquel está demandando. ¿Es así? Entonces la revolución en eso se convirtió, en una reacción de los, entre comillas, débiles contra los fuertes. Por eso se van contra los hacendados, los asaltan, los violan, los maltratan, arrebatan territorios, se hacen maldad y media porque dicen ahora van las nuestras. Entonces va el proceso del resentimiento aquí, porque la injusticia no solo va de aquí para allá, va también de allá para acá, pero el problema es que tenemos esa cosa tan fea en nosotros
que no entendemos lo que es proteger al débil y terminamos protegiendo a puros balagardos, a puros mañosos. ¿Sí? El que no tenga dinero no significa que está obrando justamente. Que no tenga que comer, habría que ver por qué no. A veces puedo sonar demasiado fuerte en lo que digo, pero hay sabiduría en esto, porque a veces usted sin saberlo está alimentando el vicio de alcohol y droga de alguien al estar dándole entre comillas para comer. A veces cuando me llegan a pedir dinero, ay, que mis hijos y que sé que, ¿cómo no vengas? Vamos a la tienda y compramos unos huevitos, una lechita, pero se los llevamos a sus hijos. No, así déjelo, maestro, que quién sabe qué. Para empezar, no soy maestro. Esto es la famosa cima entre Lázaro y el rico que trasciende si no se sana. Cuando muere el Lázaro y muere el rico, entonces ahí el rico dice que le dice a Abraham, ¿verdad? Oye, que aquel venga y me ayude y que no sé qué. Le dice, no se puede porque hay una cima entre tú y él. Entonces, las cimas que se construyeron desde aquí, no las podemos, si no las sanamos, no las podremos librar. En la iglesia cristiana tenemos un fenómeno que necesitamos cuidar muy seriamente y observar, porque también ya en la iglesia cristiana hay claramente iglesias preferidas para los que se sienten de un estatus superior e iglesias para los que no se sienten de un estatus superior. Sin decir nombres, pero ya hay personas que eligen la iglesia porque el Espíritu los guíe o porque los conecte, por posición estratégica del reino o por paternidad espiritual o por lo que sea, sino porque estoy yendo a tal, por estatus. Porque no es lo mismo comer tacos en la esquina de la deportiva que ir ¿a dónde? Díganme, unos tacos en el rodeo, al distrito 1, ¿verdad? Sí, hay un taco, te lo aterrizan a 200 pesos, yo creo, ¿no? Un taco, ¿no? ¿Una dona 100 pesos? Pues es lo que yo siempre les he dicho, yo voy a distrito 1, veo todos los restaurantes finos, ya cuando me da hambre vengo y como al barrio. Menudazo, vámonos. Se supone que menos en el pueblo de Dios debería de haber cimas de separación, de clases, porque en Cristo ya no hay ni pobre, ni rico, ni griego, ni judío, pero sin embargo inconscientemente lo estamos teniendo. Lo estamos teniendo. Pero no solo hay los que quieren tener estatus, también hay gente, y yo he conocido bastante gente que escoge iglesias de rango menor, según su clasificación tonta mental. Y él me está diciendo dos cosas. O él se siente más cómodo con gente que en su mentalidad absurda concibe como humilde, porque él así se siente y piensa que todos los que están ahí son así. Porque el barrio en el que estamos no es el mejor barrio. No somos la iglesia de caché, ni del momento. Sin embargo, yo sé que aquí hay gente muy inteligente, muy capaz, y que no tiene levantado el ego como para decir, pues yo merezco que me predique, pues, Abraham, ¿sí? Dante, Cash Luna. O esas personas que eligen rangos bajos, vuelvo y corrijo, y aclaro, no es que yo clasifique las iglesias por rangos altos o bajos, la gente los clasifica en su mente, por eso las escogen.
Porque ahorita hay para escoger de todos los sabores y colores. Y hay quienes eligen rangos bajos porque se sienten muy poderosos en iglesias de rango bajo. Buscan dónde poder brillar. Y en una iglesia llena de lucecitas no vas a poder brillar. Pero en una iglesia que tú piensas que son pues todos así como apagadillos y así los ves, tú llegas y yo soy Joaquín y yo aquí. No se agüite, este shock. Diga conmigo, que se caiga toda cima en el pueblo de Dios. Siguiente página. Las excusas de la exclusión. Si tú te sientes excluido, eres un resentido. Porque nadie siente chido que lo excluyan. ¿Duele o no duele? Incomoda, duele, lastima. Sentirse el pobre, sentirse el relegado, sentirse voy a decir la frase del norteño, chilango, raza inferior. Ahí volteé a ver a Miguel para que me dijera algo. Ya me voy. Oye, y ese norteño es chilango, no, es que es la cotorrea. O sea, sentirse, o sea, cuando vas a Estados Unidos y te sientes el mexicanito, ¿no? Acá, ¿qué onda? O sea, o que andas en otros lugares y porque hay eso ahí que duele. Y en ese doler escondemos el dolor. No, que quién sabe, hablamos con orgullo para disfrazar el dolor. Es que yo, que quién sabe qué, y que no me importa, pero en realidad está escondiendo todo el dolor de ese rechazo. Y ahí se va quedando. Se infecta la herida de ese resentimiento. Y entonces esa herida se hace raíz de amargura o se convierte en ley. Y cuando se encuentran espíritus afines, se huelen, se conectan, se localizan y comienzan a hacer alianzas y a formar monstruos de 10 cabezas que desmenuzan y que desbaratan. Porque Robin Hood nunca trabajó solo en realidad, siempre tienen sus aliados. Entonces yo voy a insistir mucho ahora sobre esto. Saquémonos todo resentimiento social, cultural, familiar, ancestral. A nadie le va a convenir, menos a usted, porque el problema es que no lo reconocemos. Somos tan arrogantes como a veces los hombres lo somos, que no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele. Y nos hacemos los valientes. Y esta raíz nos hace entrar en un pecado reaccionario. O sea, si yo le pego a José, le pego con ganas. Nomás porque, ¿por qué me pegó? Pues porque puedo, o porque quiero, o porque YOLO, ¿no? Entonces, si él me devuelve el trancazo, entonces ya no es solo un pecador, ahora somos 2 pecadores, 2 pécoros. Entonces ya son 2. La gente resentida es gente muy reaccionaria. Yo sé mis maneras de descubrir qué le duele a la gente. No soy psicólogo, pero pues tengo muchos años enseñando. Y entiendo cuando a la gente le duele algo y va a reaccionar. Y me reacciona de maneras diferentes, pero yo sé que le dolió. Eso significa, como por ejemplo, ya le dolió. No te va a reconocer que tiene resentimiento y que le dolió,
pero lo tiene. Porque esa orfandad, en la exclusión, hace sentir a alguien huérfano, solo, abandonado, rechazado. Esa orfandad te lleva a un padre o madre impostor. Por eso el monte en el que estamos trabajando se distinguía por no solo tener a la triada de las plebes, sino a dioses extranjeros, porque habitaban ahí extranjeros. Entonces aceptan paternidades o coberturas ajenas, aceptan cualquier cosa para sentirse protegidos. El padre de mentira, Satanás. Entonces, hay que sanar eso con urgencia, porque de veras la gente cae en cada cosa que da miedo entender, da miedo ver lo que sucede en la vida de las personas. Diga conmigo, yo no estoy huérfano. Ya le dolió también a ella. Siguiente página. Vamos a analizar un poquito Daniel 7:7. Rápido. Después de esto, ¿qué hacía Daniel? Miraba en qué, en las visiones. ¿Qué es lo que estoy buscando en estas semanas? Y lo que busco casi por lo regular, que sé que incomoda muchas veces y sé que duele muchas veces y sé que muchos casi me quisieran aventar a tomatazos o huevos o lo que fuera, pero lo que estoy tratando de ayudar a la gente es a ejercitar los sentidos micro y macro, porque somos muy micro los hijos de Dios. Ay, es que yo tenía una hernia y Dios me la sanó. Es que mi perro estaba enfermo y Dios me lo sanó. Es que tenía la cartera vacía y Dios me la llenó. El tanque de gas se me acabó y Dios me lo llenó otros 6 meses más. Qué padre, son milagros, pero son visión micro. El problema es que cuando no tenemos visión macro, se nos olvida la visión de reino, porque el reino es macro, el reino no es micro. Lo micro son las añadiduras, las cosas pequeñas. El macro es la influencia de los hijos de Dios. Media 5 Karina, también ya le dolió. ¿También ya le dolió a usted? Entonces, si yo no veo la versión macro, o sea, digamos, ¿por qué va a votar usted por este candidato? Es que él me va a poner un parquecito en la calle. ¿Y eso qué? Pero no está viendo todos los colmillotes que trae ese vato atrás a visión macro para hacer otras cosas. ¿A precio de qué lo vas a dejar que te ponga un parquecito? ¿A precio de qué le vas a aceptar que te dé, te quite, te ponga, o la bolita que sube y que baja o lo que sea? No vemos la versión macro. Y en la visión profética tenemos que desarrollar visión macro. De lo contrario, no somos buenos para esto. Estaba viendo en visiones, desarrollar los sentidos para ver lo que el Padre muestra y no lo que el ilusionista quiere que veas. Porque el diablo es un experto ilusionista. ¿Ya han visto la película de los ilusionistas? Son divertidas, también nosotros hemos visto las 3, chócala. Miren, y a mí nos gustan mucho las de los ilusionistas, porque todo es un engaño visual. Entonces el diablo con argucias con diferentes personas te quiere que veas algo irreal. En el reino tienes que ver la visión macro, pero lo que el Espíritu te muestra. Números 24:4, él dice: quien oye los oráculos del Todopoderoso, del Shaddai, que vio ¿qué? Una visión de Elohim mientras dormía. ¿Qué pasó? Diga conmigo, esta noche voy a dormir y mis ojos se van a abrir y voy a comenzar a ver más allá de lo que he estado viendo. Mire, un auténtico profeta tiene que tener una visión macro.
Si no tiene visión macro, es miope, como dice la Escritura, es muy corto de visión. Y solo está viendo en cosas muy limitadas, y la cosa limitada, a eso se queda, a lo limitado. Pásele, ¿ya se sobó? ¿Ya? Siguiente página. Seguimos analizando Daniel 7:7. La siguiente parte de este pasaje dice, ¿qué es lo que vio a la cuarta bestia? Era una bestia. ¿Cómo era esa bestia? Espantosa, terrible y de gran manera fuerte. La palabra espantosa o terrible es un término en el hebreo que simplemente significa algo que causa miedo. O sea, no es tanto lo que puede hacer, si no logra aterrorizar. Si te aterroriza, te desbarata, pero si no te aterroriza, entonces tienes control. Es la gracia de los que saben manejar una serpiente, o que saben manejar un león o un tigre. Yo que no sé de manejo de animales, un elefante. Yo que no sé de animales, pues mejor no me les acerco porque nomás de verlos me imponen. Y los animales, el problema es que sí saben cuando les tienes miedo. La cookie no, la cookie cuidado, es peligrosona. Entonces, usa mecanismos espirituales, usa mecanismos legales. Si no, te van a... Mire, ¿sabe que la tendencia del partido dominante hoy en día es que están metiendo ya leyes, y esto sí es real ya, para taparle la boca a todos los predicadores y a los ministros de culto? Que no andemos hablando barbaridad y media, ni si estamos a favor o en contra de ellos, o de grupos, lo que ellos llaman discursos de odio. O sea, poner posturas sobre algo, ellos lo llaman discurso de odio, para castigar con la cárcel. O a los psicólogos como Mirel, como Miriam, que si hacen terapias de reconversión y todo ese tipo de cosas para que ayudarle a alguien a que salga de su engaño de que, oye, eres un vato, no eres chava. Ya con eso lo pueden demandar para... Son terrores legales, políticos, económicos, para someter. De hecho, hasta los papás ya los quieren someter a demandas por la educación sobre lo de los hijos, sobre este tipo de cosas, y les tienen que... La barbarie de cambiarle al chavalito el sexo desde niño si él se le antoja. O sea, ¿se imagina la horrenda invasión de cortarle, de mutilarlo, de hormonarlo? O sea, es una cosa espeluznante, y los papás sensatos dicen, claro que no, si lo vas a hacer cuando seas mayor, pero yo no te voy a... Pero hay otros papás que sí han acompañado a sus hijos en ese proceso. Es una bestia espantosa. No tiene forma definida por esa acumulación de iniquidades que viene acumulando de todas las otras. Se juntan tantos resentimientos. Mire, las más grandes manifestaciones no es una sola causa, se van juntando causas afines, y hasta que se forma un monstruo. Entonces ya unos pelean una cosa, otros pelean otra, y se hace un monstruo, por eso no tiene forma. Siguiente parte del análisis de Daniel 7:7, el poder legal que tiene. Dice, ¿qué tenía esta bestia? Dientes que grandes de hierro, que devoraba y desmenuzaba. Dientes grandes, la palabra grande en hebreo significa, se me fue una ahí, es magnate, no es magante, es magnate, está cambiada la A. Magnate o gobernador o príncipe. Mire, en los términos legales se dice que cuando tú pones una ley, pero no pones castigos o multas o sanciones, entonces esa ley no tiene dientes. Es como decir, está prohibido que se sienten en la silla donde está Magali. Pero si la ley no dice, si te sientas
ahí te vamos a multar con 10,000 pesos. Si nada más dice que está prohibido, entonces la ley no tiene dientes. Hasta que le pones castigo, tiene dientes. Es de ustedes los zapateros, ¿no? Que se supone que armadillo y que otras no están permitidas. La caguama, no, esa no, esa se de la toma, ¿no? El oso hormiguero, sí. Si no le pones castigo, no tiene dientes. Es un poder legal. Por eso la visión micro de saber a quién eliges y por quién votas, porque le estás entregando un poder legal muy fuerte a no sé quién, a quién sabe qué demonio o demonia o hijo del diablo. Imagínense la gente ahora que los ponen a elegir jueces. Sí. Le hace el poder de juzgar, un poder legal a alguien. ¿Para qué le platico? Siguiente. Se hacen leyes a modo para concentrar el mayor poder posible. ¿Para qué? ¿Para qué son los dientes? Para desmenuzar a adversarios, detractores, opositores, a quien se le ponga enfrente. Leyes a modo para desmenuzar a quien se le ponga enfrente. Y se acabó. Bendición. Siguiente página para seguir analizando Daniel 7:7. Desmenuzaba y ¿qué hacía después? Las sobras las pisaba con sus pies. Las sobras son los excluidos, los sobrantes. Reducen a las clases altas, a medias y bajas y excluidos. Van haciendo que todo mundo se sienta excluido. Los humillan, los someten con los pies. La palabra pie en hebreo es regel, que significa pie o partes privadas. Quiero resaltar esto porque no solo se trata de pisar con los pies. Puede ser, es un término que suena fuerte, pero es así. Sometimiento fálico. Los que conocen el término no necesito decirles nada. A través de violación y superioridad. Que la mayoría de los chistes violentos, doble sentido de los hombres van en tenor fálico. Porque no solo es pies, son las partes privadas. O sometimiento mamario para provocar una dependencia total, porque hay gobiernos que te someten con un gobierno paternalista de véngase mi hijo, yo lo cuido, yo le doy, yo lo cuido, yo lo alimento, yo lo amamanto, aquí conmigo está seguro. O hay otros que te someten de manera más violenta. De cualquiera de los dos términos, así se trata a las sobras. Tan, tan. Voy a cambiar la página porque lo que dije está muy fuerte. La estructura de iniquidad y de control que tiene esto. ¿Qué tenía? 10 cuernos, que representan ramas de reinos, ramas ideológicas, ramas religiosas. De esos brota el espíritu del anticristo con manifestaciones históricas como Antíoco Epífanes, que violó el templo de Dios, como Hitler, que se fue contra el pueblo de Israel, o como Friedrich Nietzsche, que es el famoso de Dios está muerto. De ahí surge la contraparte, la película y la canción de Dios no está muerto. Sí, es una trilogía, ¿no? ¿Cuántas películas son de Dios no está muerto? Sí, son 3, ¿verdad? Muy buenas películas para que las vean. De ahí nace de este filósofo que dijo, se murió Dios. Y lo seguirá viendo. Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es, ¿qué? El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y no solo viene, sino que ¿qué? Ya está en el mundo. O sea, el espíritu del anticristo siempre ha estado. La cosa es lo que les decía ahorita. ¿No será que nos estamos perdiendo y pensamos que es una persona? Los teólogos, digo, los que hacen análisis escritural. En una de esas es un espíritu que está operante y tendrá su manifestación más alta, o será una institución religiosa o una institución política o social o un monstruo con diferentes
rangos, no sé. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, ustedes son de Dios y lo han vencido. Diga, yo lo he vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mire, importantísimo, si vivimos con resentimiento, somos carne para los dientes del anticristo. Porque él se engancha del resentimiento de la gente para que le entregue su poder y sentir que lo está salvando o lo está amamantando o lo está cuidando. Y cuando menos piensa, le enseña toda su voracidad y se lo come. Pregúntele a los redentores cubanos, a un Fidel, que fue el redentor de Cuba y terminó sumiendo a la isla en una miseria que a la fecha no han podido salir. Pregúntele a los venezolanos que su redentor Chávez termina sumiendo al país en una miseria, siendo el país más rico en América de petróleo, está sumido en una miseria de la cual no ha podido salir. Pero mientras te esté dando, siguiente, porque hay una estructura para controlar esto. Y creo que con esta termino con esta. Segunda de Corintios 4, del 9 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Principio importante: como crees, sientes, y como sientes, reaccionas. O sea, no es lo mismo estar pasando por tribulación que ser un atribulado. ¿Qué dijo? Sí. No es lo mismo perder un proyecto, un plan, que ser un perdedor. No es lo mismo pecar por debilidad, por error, que ser un pecador. Y aquí va a estar la clave de lo que le estoy diciendo, y con esto le tengo que confesar que apenas ahorita en la mañana, a las 5 de la mañana, logré conectar porque andaba buscando con qué amarro, cómo amarro, porque todo necesita un amarre. O sea, si tú te sientes un excluido, entonces vas a reaccionar como uno de ellos. Si te sientes rechazado, no vas a poder evitar reaccionar como un rechazado. Por eso a muchos de nosotros nos enoja que nos comparen con otros, por el rechazo que sentimos. Nos enoja que nos dejen plantados o que no nos saluden, porque estamos reaccionando como un rechazado. Entonces Pablo está diciendo, paso por tribulación, pero no tengo angustia, porque no soy una persona atribulada. Puedo pasar por apuros, pero no estoy desesperado, porque no soy una persona necesitada. Puede ser que a veces no tenga para esto y para aquello, pero eso no significa que yo sea una persona necesitada. Los necesitados aceptan cualquier cosa que se les venga a precio de lo que sea, muchas veces. Me pueden perseguir, pero no estoy desamparado, no estoy solo. Incluso pueden a veces hasta derribarme, pero no destruirme. La diferencia va a estar en qué crees que eres y cómo te sientes.
El diablo siempre estará buscando excluirte. Ahorita no estamos viviendo un tiempo tan álgido de rechazo hacia la iglesia cristiana, pero seguramente lo vendrá otra vez. Ahorita casi, en algunos lugares hasta es bien visto que seas cristiano, pero seguramente vendrá otra vez otro tiempo donde se nos dejen ir en contra y a ver cuántos ahí aguantan el proceso. Porque la exclusión siempre vendrá. Y termino con esta frase de Jesucristo de Juan 14:18: no los dejaré huérfanos. Ya le dolió a la hermana. Porque usted y yo, aunque seamos excluidos, no somos los excluidos. Somos los hijos del rey. Es muy diferente. Conozco la historia de unos esclavos que habían comprado en otro país y los llevaban. Y todas las clásicas escenas que vemos de los esclavos que los llevan, que van agachados, sometidos, solo uno iba derecho, erguido y no se agachaba. Y decían, ¿y este por qué no se agacha? ¿Por qué no se somete? ¿Por qué va tan derechito? Dice, es que este es el hijo del rey de su tribu y él es un príncipe. Los otros estaban esclavizados y ya se sentían esclavos. El otro dijo, me pueden llevar aquí, pero sigo siendo un príncipe. Se acabó. Oramos. Pásenle, no se agüiten los hermanos de alabanza.